Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que todavía no vieron el video de presentación, yo soy el profesor Miguel Kenesovich. Si no vieron ese video, les recomiendo que vayan y lo miren. Ahí explico un poco cómo es el cursado, cómo es el régimen de promoción, cómo funciona la plataforma para nuestra materia, la plataforma L, etc. Este es el video de la clase 1 de la materia de Administración Pública y Financiera, que trata de la introducción de temas que necesitamos ir viendo para comprender los temas que necesitamos saber más adelante, ¿sí? Así que, sin más preámbulos, empezamos. Hoy lo que vamos a dar, vamos a ver unos conceptos básicos que necesitamos para el desarrollo de la materia, ¿sí? Vamos a definir qué entendemos por Estado, qué entendemos por hacienda pública, qué es la administración pública, qué es el sector público y también qué es la contabilidad pública. Esos distintos conceptos los vamos a ir viendo a lo largo de este video. Y vamos a empezar por lo más básico, ¿sí? ¿Qué es el Estado y qué entendemos por Estado? Y bueno, en nuestras conversaciones cotidianas del día a día, usamos la palabra Estado a veces dotándolo muchas veces de un sentido abstracto. Cuando pensamos en Estado, nos imaginamos las oficinas del Estado, las oficinas de atención al público, a veces nos imaginamos las políticas y los programas que vemos en los noticieros, que tienen que, con un destino a resolver los problemas sociales, etc. Pero el Estado es eso y a veces es más, ¿sí? Así que para definir un concepto de Estado, vamos a hacer un recorrido histórico. Y podríamos decir que desde que el hombre empezó a darse cuenta que actuando aisladamente no podía satisfacer todas sus necesidades y empezó a reunirse con otros hombres, ¿sí? Con otros individuos, mejor dicho. En un determinado territorio empezó a organizarse y empezó a dividir sus tareas. De esta manera podía obtener recursos y satisfacer mejor sus necesidades y las necesidades de esa pequeña sociedad, ¿sí? Y ahí surge como el primer origen de Estado, ¿no es cierto? Entonces podríamos definir al Estado como un conjunto de individuos jurídicamente organizados en un determinado territorio. Este es el concepto más básico que vamos a encontrar de Estado. Yo también le dejo otro concepto acá, que dice comunidad política perfecta sentada en un determinado territorio, integrada por individuos, ligadas a una autoridad pública por relación de subordinación. ¿Sí? Igual, para mí, con que sepan el primer concepto está más que bien. Y de ese concepto nosotros podemos ir desmenuzando los elementos del Estado. Así que tenemos que los elementos del Estado son tres. El primer elemento son los sujetos, o sea, si no habría individuos o habitantes, no habría Estado. Entonces, tenemos que el primer elemento son los sujetos, es la reunión de los habitantes en un determinado lugar. Y ese lugar es el territorio, que es el segundo elemento, que es la porción de superficie geográfica en donde se van a asentar esas determinadas personas y donde se va a ejercer la soberanía del Estado. Y el último elemento es la organización jurídica, que es la organización política y social a través de leyes y normas que van a delimitar el comportamiento de esos individuos en ese determinado territorio. ¿Sí? Así que ahí ya tenemos el primer concepto que tendríamos que saber. Lo próximo que debemos saber es cuál es el fin del Estado, ¿sí? Y el fin del Estado, esto varía, hay un montón de autores y filósofos que cada uno tiene su propia doctrina, teoría de cuál debería ser el fin del Estado, pero en realidad el fin del Estado básico es el bien común. El Estado debería procurar el bien común. ¿Sí? Acá yo les dejo una definición de un autor que lo lean. Para nosotros, para nuestra materia, no es el fin de adentrarnos en cada una de esas teorías. El fin del Estado es satisfacer necesidades públicas de todos los individuos con los recursos que tienen, ¿sí? De vuelta, el fin del Estado es satisfacer necesidades públicas con los recursos que tiene, o sea, necesidades que son ilimitadas con los recursos escasos que tiene. Y bueno, y ustedes me preguntarán, ¿y cuáles son las necesidades públicas? Y esto varía de
gobierno en gobierno o de estado en estado. Hay estados que consideran determinadas necesidades públicas que otros no. Y bueno, ¿y cuáles pueden ser? Por ejemplo, pueden ser la salud pública, la educación pública, la seguridad, la defensa exterior, etc. Pero como ya les digo, varía en estado, incluso varía de gobierno en gobierno. Hay países que no consideran, que no tienen salud pública, hay países que no tienen acceso a una educación, por ejemplo, universitaria gratuita. En el caso de nuestro caso, nuestro país, es así. Incluso esta carrera es educación pública. A ustedes no les sale ni un centavo, ¿sí? Hay países que eso no existe. Incluso hay países que hasta la propia defensa exterior podemos encontrar que está llevada adelante por empresas privadas. Y bueno, el medio que utiliza el Estado para satisfacer esas necesidades públicas es lo que nosotros vamos a llamar hacienda pública. Y ahí ya tenemos nuestro segundo concepto que deberíamos saber. La hacienda pública es la coordinación de actividades económicas a través de la obtención de recursos y la aplicación de los mismos para satisfacer necesidades públicas o necesidades colectivas. ¿Qué significa esto? La hacienda pública capta recursos que pueden captar a través de impuestos, contribuciones, ventas de activos fijos, lo que sea, préstamos, obtiene todos esos recursos, obtiene todo ese dinero, llamándolo mal y pronto, y destina ese dinero para satisfacer necesidades públicas, para pago de sueldos de empleados públicos, para pago de sueldos de docentes, policías, doctores, para la construcción de rutas, para la construcción de inversiones públicas, etcétera, ¿se entiende? Entonces obtiene el recurso y lo destina para satisfacer esas necesidades públicas. Eso es la hacienda pública. Y también acá tenemos que la hacienda pública posee varios elementos que son muy parecidos a los elementos del Estado. El primer elemento es el sujeto. En este caso es el sujeto de la hacienda pública, es el Estado. La materia administrable, que es el conjunto de bienes de posesión estatal. Y la gestión administrativa, que es la actividad permanente, que es la acción concreta de los órganos administrativos sobre la materia administrable, sobre los bienes, aplicándola para la satisfacción de necesidades, es decir, es la gestión sobre los bienes que capta. Y de vuelta tenemos la finalidad de la hacienda pública, que es satisfacer las necesidades colectivas, y que lo distingue claramente de lo que es la hacienda privada, que la hacienda privada vendría a ser un poco el objetivo de la hacienda privada es obtener ganancias, ¿sí? En cambio, para la hacienda pública no es obtener ganancias, no es, muchas veces, no es, ¿cómo decirlo? Bueno, no obtener ganancias, sino que es el bien común, por más que eso sea deficitario, ¿se entiende? Entonces podríamos decir que todas estas actividades que realiza la hacienda pública de obtener recursos y gastar o aplicar esos recursos son sinónimos, producen información financiera, ¿sí? Esta información financiera debe registrarse y ahí aparece lo que nosotros denominamos contabilidad pública. Todas las operaciones financieras que realiza la hacienda pública, la obtención de recursos y su gasto, producen información financiera y deben registrarse, ¿sí? ¿Cuál es el concepto? Ustedes me piden un concepto de contabilidad pública, acá se los dejo. Más que nada es igual que la contabilidad privada, la contabilidad que realizan las empresas, y que utiliza para registrar esa información financiera cuentas, ¿sí? Es todas y cada una de las operaciones que realiza el Estado. Para todas estas operaciones que realiza el Estado, utiliza cuentas para registrarlas, ¿sí?
y que sirve para que el Estado vea en qué medida o de qué manera ha satisfecho las necesidades públicas y si se ha aproximado o no al objetivo final, que es el bienestar general. Entonces, la contabilidad pública utiliza para agrupar toda esta información financiera resumida en cuentas, utiliza clasificadores presupuestarios. Estos clasificadores presupuestarios no son más que eh, agrupaciones de las distintas cuentas, por ejemplo, de ingresos por un lado y de gastos por otro. ¿Sí? Permiten ordenar la información en ingresos y gastos y permiten contestar preguntas como, por ejemplo, cuáles son el origen de los ingresos, cuál es la finalidad del gasto, en qué se gasta, cuáles son los bienes, en qué bienes y servicios se gasta, y cuáles, por ejemplo, qué organismos gastan más que otros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que los clasificadores presupuestarios se dividen en dos, los clasificadores de ingreso por una parte y los clasificadores de gasto por otro. ¿Sí? A su vez, los clasificadores de ingresos, las cuentas de ingresos se pueden clasificar por una parte por rubros y tienen otra clasificación por su carácter económico. Esto lo vamos a ir viendo más adelante, solamente ahora les dejo un pantallazo de qué son los clasificadores, ¿sí? Cada una de estas clasificaciones la vamos a ir viendo con más detalle en la clase 3, me parece, ¿sí? En cuanto a los clasificadores de gastos, tenemos que los gastos se pueden clasificar de 5 formas. Primero por su objeto, por su carácter económico, esto es igual al de ingresos, por finalidades y funciones, por sus categorías programáticas y por su fuente de financiamiento, ¿sí? Repasamos entonces, los clasificadores presupuestarios pueden ser de ingreso y de gasto. Los de ingresos se pueden clasificar de dos formas, ya sea por rubros o por su carácter económico, y los de gasto se pueden clasificar por su objeto, por su carácter económico, por finalidades y funciones, por sus características programáticas, por sus categorías programáticas y por su fuente de financiamiento. ¿Sí? Bien. Lo que ahora ustedes tienen que saber es que todo este flujo de información financiera que produce cada uno de los organismos del Estado, o sea, ya sea cualquier organismo de cualquier poder, ya sea ejecutivo, legislativo, cualquier organismo autárquico, etcétera, etcétera, cuando realiza operaciones para obtener y aplicar recursos, esa información financiera está regulada por una ley, ¿sí? Y esa ley se llama la Ley 24.156, que es la Ley de Administración Financiera y los Sistemas de Control. Eso es una ley a nivel nacional. Acá en Afilmina está la Ley 4783, ¿sí? Ustedes van a ver, ¿y por qué es una ley distinta? Sí, es una ley distinta porque esta ley es la misma ley que la que acabo de nombrar, pero esta ley es de la provincia del Chaco. O sea que nosotros vamos a tener dos leyes que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. La ley nacional, que es la ley de administración financiera nacional, y la ley de administración financiera de la provincia del Chaco, que es esta. ¿Sí? Esta ley nos establece principios básicos que debería respetar el sector público, ¿sí? Y entre ellos tenemos que garantizar los principios de legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia, o sea, no pueden hacer lo que se les canta con los recursos, asignar los recursos, medir los resultados de esos recursos, implementar sistemas de control para el Estado y brindar información oportuna y confiable para que el Estado y sus dirigentes puedan tomar decisiones, ¿sí? De la mejor manera. A su vez, lo que nosotros vamos a ver en las próximas clases, que esta ley, tanto la nacional como la provincial, establece que deben desarrollar sistemas que proporcionen esta información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público, ya sea nacional o provincial, y estos sistemas, la ley los va a establecer, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver que vamos a tener distintos sistemas de información. Ustedes no se preocupen por ahora. Ahora lo único que me gustaría que ustedes sepan es que hay dos leyes
tanto una nacional y una provincial, que les diría que son calcos muy similares y que varían en una que otra cosa que lo vamos a ir viendo. Pero me gustaría que sepan eso, que hay una ley que regula el flujo de información de los organismos, es decir, del sector público, ya sea nacional o provincial, ¿sí? Y por último les muestro acá la filmina, que es lo que lo acabé de decir, que la Ley de Administración Financiera y los sistemas de control, este es el nombre completo de la ley. Tenemos una ley a nivel nacional, que es la ley 24.156, y tenemos una ley de competencia provincial, que es la ley 4787 del 2000, y también tenemos una municipal, que es la ley orgánica municipal 4233. Muy bien, chicos, hasta acá llegamos. Esto es una clase introductoria. Vamos, no se preocupen si todavía esto no entienden, son conceptos muy básicos que lo vamos a ir viendo uno a uno en las próximas clases. ¿Sí? Esto es todo por hoy. Así que les mando un abrazo y nos vemos en la clase 2, donde vamos a ir desarrollando de manera detallada cada uno de estos temas. ¿Sí? Así que les mando un abrazo y nos vemos en la clase 2.